muchos de nosotros tenemos una preocupación y hemos visto una preocupación sobre los temas de justicia social y nos preguntamos, ¿será que la Biblia enseña sobre eso? Y la verdad es que la Biblia enseña harto sobre la justicia social. Y la Biblia tiene una visión muy clara. La Biblia habla más del asunto de lo que nosotros tendemos a hablar en las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas lamentablemente omitimos mucho sobre algo que la Biblia habla de manera bastante clara, que es sobre el tema de la injusticia social, sobre el tema de la opresión a los pobres y al necesitado, y sobre también las causas que llevan a alguien o que llevan a una comunidad a la pobreza. Así que estos temas son tratados en la Biblia y nosotros entonces también tenemos el deber de tratarlos. En periodo de elecciones, además, es súper bueno poder tratar estos temas porque ver los principios bíblicos te puede ayudar a tomar una decisión, ¿sí? Así que la semana pasada tuvimos elecciones, ¿cierto? Y me quedé muy contento de saber de que una gran parte de ustedes fue a cumplir su deber ciudadano y fueron a su local de votación y votaron como corresponde a cristianos responsables que son parte de su país y que no se quedan simplemente mirando desde afuera lo que ocurre, sino que de verdad quieren ser parte activa de los cambios de la sociedad. Así que felicito a aquellos de ustedes que fueron, que según tengo entendido fue gran parte de ustedes. Yo obviamente no pude ir porque no existe voto en el extranjero, así que tuve que acompañar las elecciones desde internet nomás porque estaba en ese momento en Brasil, ¿ya? Pero para la segunda vuelta, ¿qué segunda vuelta? Ahí vamos a estar. Bien, cuando hablamos de justicia social, y a raíz de eso, por eso quería hablar sobre el tema de las elecciones, nosotros muchas veces tendemos a pensar que existe la izquierda y la derecha, ¿cierto? ¿No es eso lo que pensamos? Es así como nosotros definimos políticamente las cosas, de derecha o de izquierda. La verdad es que hace mucho tiempo que los cristianos se han dado cuenta y se dieron cuenta de que estas definiciones son muy pobres para poder realmente resumir qué es lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, lo que los cristianos en general hacen, o hacemos, es que al ver que existen básicamente posturas de izquierda o de derecha, uno busca un poco ver aquello que representa mejor las prioridades que yo tengo y que yo entiendo, como cristiano, siempre informado por la palabra, aquello que representa mejor las prioridades que yo tengo, entiendo, para ciertos temas de la sociedad. Así, por ejemplo, nosotros en Chile necesitamos aprender de qué se trata la izquierda y la derecha. Lamentablemente, la gran mayoría de nosotros no tenemos idea. No que yo sepa mucho tampoco al respecto, pero una cosa sí yo les puedo decir, y yo quisiera que nosotros pudiéramos zanjar y tenerlo muy claro con respecto a esto. La historia reciente de Chile, específicamente todo el tema de la dictadura militar y de Augusto Pinochet, hicieron que algunas personas piensen que son de derecha los que estuvieron a favor del régimen militar y son de izquierda los que estuvieron contra. Y ese pensamiento no es cierto. ¿Ah? Izquierda y derecha son definidos por pensamientos ideológicos que van mucho más allá, hubiera o no habido un régimen militar. Básicamente los principios de derecha, una forma de poder entenderlo, son aquellos que hoy en día por lo menos abogan más por la libertad de los individuos. Muchos de ustedes tal vez sin saberlo estarían más de acuerdo con la derecha de lo que ustedes creen, ¿sí? Y es muy interesante conversar con algunos de ustedes como muy convencidos, como menos para la izquierda, en realidad ustedes son bien de derecha, algunos de ustedes, y está bien, el único punto es que ustedes conozcan de qué se trata. Y tiene que ver con la proclamación de las libertades individuales. El entender que hay que priorizar por las libertades de los individuos para desarrollarse plenamente, para negociar, para poseer sus bienes y para poder hacer con sus bienes lo que les parezca mejor, porque son dueños de ellos. Y lo que quieren básicamente es un Estado lo más pequeño posible que permita que la ciudadanía se desarrolle libremente. ¿Ok? Las posiciones más de izquierda hoy en día, estoy hablando de lo que hoy en día es, tienden a priorizar otra cosa por sobre la libertad. Y tienden a priorizar de alguna manera los temas de justicia social sobre la libertad. Pero es curioso porque muchas veces las posturas más extremas de izquierda pueden, por causa de la justicia social, quitar la libertad. ¿Se fijan? ¿Sí? Y muchas veces las posturas más de derecha, que no es que no están ni ahí con la justicia social, sí les interesa, pero piensan que la libertad es importante, pero muchas veces priorizan de tal manera la libertad que termina perdiendo la justicia social. Porque entonces dicen, no, dejemos libertad. Y esa libertad hace que muchas veces los más ricos y los que tienen más recursos opriman más a los que tienen menos, ¿sí? Entonces ellos enriquecen sus empresas, por ejemplo, y prosperan grandemente, pero el aumento de los salarios de sus funcionarios no va acorde con el crecimiento de sus empresas. Curiosamente sí los salarios de ellos, ¿eh? Y muchas veces sus propios bonos. ¿Eh? ¿Conocen los bonos?
un sistema, ¿cierto?, con el cual... Entonces, también, entonces ahí se produce una situación donde uno dice, ok, ¿el Estado puede o no puede intervenir? ¿Un Estado chico o un Estado grande? ¿Se fijan? Yo les voy a decir honestamente, yo creo que entre todo el amplio espectro de este panorama político, es posible ser un cristiano consistente en varias de estas posturas. No existe una sola. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que aprender es a respetar. Es a respetar de que tal vez tus posturas podrán ser un poco más representadas por una visión más a la izquierda. Y otros cristianos van a decir, mis posturas son más representadas por una visión más a la derecha. La verdad es que mientras tengamos claro nuestras prioridades a partir de los principios bíblicos, existe un amplio lugar para la diversidad. ¿Se entiende? Existe un amplio lugar para la diversidad. Sin embargo, es un hecho también de que evidentemente que no hay lugar para una cosa en la visión cristiana, para la idolatría política. Y la idolatría política hoy día se puede representar en dos grandes y potentes ideologías. La ideología que piensa que el Estado lo va a resolver todo. ¿Sí? Hay un tema que a mí me preocupa muchas veces, que muchos cristianos no lo han propuesto, y en realidad nadie se ha puesto a discutirlo más a fondo. Pero si todas las escuelas son estatales, ¿quién va a definir qué es lo que se enseña en esas escuelas? ¿Y si el Estado decide enseñar aquello que es contrario a nuestros principios cristianos? Ustedes dirán, pero un caso hipotético. No, estoy hablando de cosas concretas que ocurrieron en otro momento en la historia de nuestro país y en la historia de muchos países. Porque muchas veces existe una idolatría del Estado, como que el Estado nos va a resolver todos los temas. Y que hay que poner todo en manos del Estado para que entonces haya justicia. Esa es una idolatría más propia de la gente de izquierda, pero es una idolatría. Como cristianos no caigan en esa idolatría. Pero otros idolatran el mercado. Y dicen, el mercado va a resolver todo, porque libertad es sinónimo de poder comprar y vender libremente y que las leyes de oferta y demanda valgan para todo. Y honestamente las leyes de oferta y demanda no sirven para las relaciones de pacto, que son las que constituyen la sociedad, ¿sí o no? Hablamos de esto incluso en nuestra serie sobre familia. Nosotros hablamos, la base de la sociedad, el núcleo social es la familia, ¿o no? Y la familia no se basa en una relación de consumo, se basa en una relación de pacto. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a aplicar las leyes de oferta y demanda y las leyes de consumo a todo? A la educación, a la salud. Estoy idolatrando el mercado como el gran solucionador de todo. Es una idolatría más de las personas de derecha. Como cristianos no caigan en esa idolatría, ¿se entiende? Entonces, cuidémonos de las idolatrías, pero sepamos que hay un amplio espectro dentro del cual nos podemos mover. Yo quisiera... Y quise partir esto hoy día porque yo quiero invitarlos a que nosotros tengamos la oportunidad para conversar sobre estos temas un poco más profundamente en un diálogo, aplicando también, porque aquí estamos viendo los principios bíblicos, pero que podamos aplicarlos a la realidad que nosotros tenemos que tomar decisiones día a día. Así que nos vamos a estar juntando cada cierto tiempo, y esto va a estar informado en la página de Facebook, nos vamos a estar juntando en un café aquí cerca, probablemente los viernes en la tarde-noche, y vamos a juntarnos, estén atentos a la página de Facebook, entre mañana y pasado vamos a avisar a qué hora y en qué lugar, qué día, y nos vamos a juntar para conversar sobre temas de política. Y yo quiero también invitar gente, tengo amigos muy consistentes, cristianos de derecha, amigos muy consistentes, cristianos de izquierda, y me gustaría ponerlos ahí a conversar, a discutir un poquito, a hablar y ver cómo nosotros podemos vivir nuestro cristianismo como ciudadanos. Así que vamos a tener una especie de conversatorios sobre ciudadanía y justicia social. ¿Les parece o no? ¿Ya? Así que estén atentos a la página de Facebook, porque ahí vamos a tener la oportunidad para dialogar, y ahí ustedes pueden presentar dudas concretas que puedan tener. No estoy seguro de poder responderlas todas, pero por lo menos podemos plantear una interesante discusión y conversación sobre estos temas. ¿Ok? Así que quise hablar sobre esto, ¿por qué? Porque yo quiero que te quede muy claro una cosa. En cierto momento yo voy a predicar desde la palabra, y lo que yo voy a estar hablando, algunos van a decir así, chuta, pero eso parece socialismo. Ten cuidado, el socialismo es algo muy nuevo, muy reciente. Y de hecho Marx, criado como hijo de un rabino, tomó mucho de su concepto de justicia social del Antiguo Testamento. El problema es que la solución que él presentó era peor, ¿sí? El remedio era peor que la enfermedad. ¿Sí? Que era un Estado omnipresente, todopoderoso, ¿cierto? Y totalitario, que les dijera a todos que tenían que ganar lo mismo. ¿Sí? Entonces, evidentemente que eso hay que tener ojo, pero cuidado con eso. No es casualidad
Los peores estados totalitarios fueron comunistas en el siglo XX. No es casualidad. El marxismo es una ideología que es una verdadera plaga, porque es contraria al cristianismo filosóficamente, ¿sí? Negando la existencia de Dios, del alma y la posibilidad de redención mediante el Evangelio. Una ideología que proclame algo como eso, evidentemente que es anticristiana. Entonces tenga cuidado, si te vas a sentar a la mesa, ¿cierto?, con el diablo, que tu cuchara sea lo suficientemente larga. ¿Ah? Entonces cuidado, cuando ustedes se sientan en la mesa con el diablo, ¿sí? Ojo con eso. Pero también está, como les decía, los otros tipos de idolatría, también más de derecha, donde el mercado va a solucionarlo todo, donde hay que darle plena libertad, y en realidad uno empieza a ver, incluso a hacer la historia de esas ideologías, y generalmente surgieron en los contextos, claro, ¿de quiénes? De los grandes banqueros, que ya eran dueños de las finanzas a inicio del siglo XX. Entonces no es casualidad tampoco. Ahí también hay mala intención. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener ojo, como cristianos sabemos que no somos de este mundo. Las ideologías y políticas de este mundo nunca nos van a representar plenamente, pero vamos a buscar aquellos que de una u otra manera tengan las prioridades que nosotros pensamos que son las mejores. ¿Sí? Así que tengamos ojo en ese sentido. Entonces, algunas veces ustedes van a decir, oye, esto parece como más de izquierda, y otras veces ustedes van a escuchar lo que yo voy a hablar desde la Biblia y les va a parecer, oye, pero el discurso derechista se pasó. Porque la Biblia sí, la Biblia en realidad no cabe y no se encaja en ninguno de nuestros parámetros. ¿No es interesante notar eso? Entonces vamos a hablar en cierto momento y vamos a decir claramente, como la Biblia dice, que el matar a un inocente, y eso implica el matar al nonato, al niño que aún está en el vientre de su madre, es un asesinato. Y la iglesia debe oponerse a eso, y debemos ser valientes en oponernos a que el Estado apruebe leyes que vayan a favor de eso. Porque eso sería legislar y legalizar asesinato. Entonces uno dice, no, es porque mira, es que las mujeres van a los lugares ilegales y ahí mueren. Sí, es un hecho. Pero eso tiene que ver con la pecaminosidad humana. Pero legalizarlo no lo va a hacer menos pecaminoso. No hace que el asesinato deje de ser asesinato. Es asesinato igual. Entonces en algunos momentos tú vas a decir, oye, pero esto parece como súper de derecha. No tiene que ver con eso. No estoy ni ahí con la derecha ni con la izquierda. Quiero hablar lo que la Biblia dice. Y en otro momento vamos a hablar y va a parecer, chuta, parece un discurso más de izquierda. No quiero que ustedes se dejen engañar por eso. Tenemos demasiados escombros. Saquemos los escombros y tratemos de ver la Biblia como es. Y eso va a implicar que la Biblia nos va a llamar a todos al arrepentimiento. A todos. No va a quedar ni un loco parado. ¿Sí? Todos vamos a ser llamados al arrepentimiento. El rico va a ser llamado al arrepentimiento para que, haciendo uso de su poder económico, promueva más la justicia. El pobre va a ser llamado al arrepentimiento porque Dios le va a decir que deje de echarle la culpa al sistema y a la estructura y empiece a resolver las cosas por sí mismo, porque Él es capaz. Dios lo creó a imagen y semejanza de Él. A todos Dios nos va a llamar al arrepentimiento. Todos. ¿Ok? Amós es el profeta más, uno de los profetas con respecto al discurso social más radical del Antiguo Testamento. Pero no es el único. Todos los profetas hablan sobre el tema social. Todos. Todos tocan temas sociales. Todos tocan temas con respecto a la justicia social, con respecto al cuidado o más bien al descuido. Es al revés. Al descuido que en la sociedad israelita se dio hacia el más pobre. Entonces, Amós, sin embargo, dentro de todos los profetas del Antiguo Testamento, se destaca especialmente. Amós no era un profeta de profesión, porque existían en ese tiempo escuelas de profetas, que eran una especie de seminarios, fundados por Elías y Eliseo, donde ellos se capacitaban para ser profetas. Obviamente tenían que tener un llamado y el Espíritu de Dios sobre ellos, pero eran ungidos y eran entonces ellos como profetas ejercían un deber. Amós no es el caso. Amós era un cuidador de bueyes y estaba arando con los bueyes, cuidando bueyes, cuando Dios lo llamó y le dijo, mira, anda y diles esto al pueblo de Israel. Y Amós tuvo que salirse de los bueyes, del negocio de los bueyes, e irse a ser profeta por un tiempo. Pero Amós es un tipo extraordinario. Si tú lees el libro entero de Amós, va a ver algunas cosas muy interesantes de su carácter. Lo quisieron sobornar. Lo amenazaron de muerte. Le dijeron, cállate o te matamos. Primero lo trataron de sobornar y no pudieron. El loco era incorruptible. A propósito. Entonces, él no se dejaba corromper por el soborno. Pero además de esto,
él también lo amenazaron de muerte. Dijeron, si sigues profetizando te vamos a matar. Pero eso no es nuevo. Pasó con Elías, el primero de los profetas, ya marcó la pauta, digamos, de en adelante. Porque Elías fue exactamente eso también lo que le pasó. Así que Amós tiene una fuerte connotación con respecto al tema social y político de Israel. ¿Ya? Así que Amós, solo el libro de Amós, pero no es el único, si pudiéramos nombrar muchas partes de Isaías, muchas partes de Jeremías, de Ezequiel, de Habacuc, nosotros veríamos que esto está abundante en la Biblia. Pero Amós es tal vez la joya más clarita en todo el Antiguo Testamento, que nos habla de que sí, a la iglesia, al pueblo de Dios, sí, al cristiano, le deben preocupar los temas sociales y políticos. El cristiano no puede estar ausente de ellos, no puede estar ausente y sin opinión. ¿Se fijan? Amós es la demostración de eso. Entonces, Amós aquí habla sobre una disciplina que Dios va a aplicar sobre su pueblo, sobre Israel. ¿Qué es lo que Dios hace? En primer lugar, Dios expone los pecados de Israel. Si nosotros vemos en Amós 2, que es donde ustedes están, espero, siguiendo ahí en su Biblia, dice el versículo 6, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Dios aquí está hablando de la disciplina. Dios está diciendo, yo tengo que castigar a mi pueblo, tengo que disciplinarlos, porque han llegado a su colmo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Ellos oprimían al más débil y llegaban a usar el sistema legal para oprimir al más débil. Ojo con esto. No piense que porque algo simplemente es legal, significa que es ético. Nunca olvide esa diferencia. ¿Por qué? Porque lo legal, el ámbito de lo legal, tiene que ver con las leyes que un país determinado hace, y son leyes obviamente imperfectas. Y muchas de esas cosas pueden ser burladas, o incluso leyes pueden ser aprobadas que son derechamente injustas. Entonces cuando tú dices así, no, pero lo que estamos haciendo es legal. Sí, pero la pregunta que tienes que hacerte ¿es ético? Esa es la pregunta clara. ¿Es ético? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo vengo y hago uso del sistema legal para oprimir al más débil? Obviamente esto solamente lo puede hacer alguien que está en el poder. Amós está acusando a la gente que está en el poder. Y esto es un discurso súper peligroso, que puede ser tomado súper mal. Pero Amós sabe que es un deber hacerlo. Amós, al igual que Jeremías, ¿cierto?, tiene que profetizar, porque si no lo hace, entonces un fuego interior lo consume. Él tiene que decir. Y él tiene que decir que estaba ocurriendo una situación tal en la cual ellos crearon un sistema por el cual endeudaban al más débil. Algo del texto de Jeremías de la Lección Divina también apunta en ese sentido. Dice claramente y apunta en ese sentido. Dice que son hombres, no sé si se fijaron en el texto de Jeremías, que estos hombres poderosos creaban sistemas para que la gente se endeudara con ellos. Entonces era como que ellos tuvieran una jaula y todos estos pájaros los metieran adentro de la jaula. Y tuvieran una jaula llena de pájaros. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Sus casas son jaulas llenas de pájaros. Está diciendo que ellos endeudaban a tal punto a las personas que no podían pagar sus deudas, y entonces no les quedaba otra solución, muy común en la antigüedad, que venderse como esclavos para pagar la deuda, porque ya no tenían nada para ofrecer. Cuando se llegaba a ese punto, la persona era vendida como esclavo. Entonces que ellos acumulan esclavos en su casa, como quien guarda pájaros en una jaula. ¿Cómo lo hicieron? Creando sistemas para endeudar a las personas. Creando sistemas que hacían que las personas participaran en una lógica en la cual ellos se endeudaban sin poder pagar lo que ellos adeudaban. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Primera cosa que nosotros tenemos que entender, y la Biblia es clara con respecto a esto, basta que tú leas Proverbios, lee las exhortaciones de Pablo. Endeudarse es responsabilidad de cada uno. ¿Bien? Entonces, quien se endeuda es responsable de meterse en esa deuda. Sin embargo, la Biblia también nos muestra este otro lado. Que sí también hay personas que, haciendo uso de su poder, aprovechan esta circunstancia para oprimir más al que les debe. ¿Y cuál era el deber que el pueblo de Israel tenía
con su gente. No sé si ustedes se recuerdan hace un par de domingos atrás cuando hablamos sobre las leyes que se establecieron con Moisés. Establecieron leyes de tal manera que la gente no se endeudara eternamente, por ejemplo. La ley de Moisés establecía que cada 7 años había que perdonarle las deudas, todas. ¿No es interesante esto? Cada 7 años había que perdonar las deudas. Entonces todas las deudas volvían a foja cero. Así las personas no se endeudaban indefinidamente. Pero cuando una persona se endeuda indefinidamente, yo estoy creando esclavos. Esclavos. Es lo que el sistema bancario en gran medida hace hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, de tal manera nosotros nos vamos endeudando en el sistema bancario que nosotros terminamos debiéndole toda la vida. ¿Sí? Y en el caso solo hay una forma de salir de la deuda, ¿no? Que es el seguro de desgravamen, o sea, muriéndose. Entonces, es la única forma en la cual uno termina libre de la deuda. ¿Qué es lo interesante? Que las leyes de Israel le decían a los ricos y a los poderosos lo siguiente: cuando ustedes se enriquezcan, recuerden que es porque el Señor los bendijo. Primera cosa. No digan, me enriquecí porque fui más inteligente, me enriquecí porque fui más trabajador, me enriquecí porque fui más disciplinado, me enriquecí porque fui más responsable. No digan eso, porque esa es solo una media verdad. Porque siendo todo lo inteligente, trabajador y responsable que fuiste, sin las oportunidades que yo te di, jamás te habría enriquecido, dice el Señor. Entonces el Señor da la posibilidad de que las personas se enriquezcan. ¿Ok? Pero una vez que se enriquece, la persona es responsable por los que tienen menos. Y eso implica no matarlos o ahorcarlos con deudas. Ellos hacían eso. Hacían préstamos con intereses altísimos, por ejemplo. ¿Sí? Es una forma súper fácil de endeudar. ¿Sí? Préstamo, no hay problema, aquí está, pum. Y los intereses, no, 50% de interés. Una cosa poca. Obviamente, compadre, no iba a poder pagar, era pasar unos años, empezar a dar todo lo que tenía. ¿Se fijan? Es interesante. Entonces, ellos oprimían al más débil y llegaban incluso a usar el sistema legal. Menos mal que estas cosas solo pasaban en el Antiguo Testamento y no pasan hoy día. Hay tantas cosas que son legales. Aquí una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Tengamos cuidado con el sistema de deudas. Tengamos cuidado con el sistema bancario. ¿Sí? Les vuelvo a decir el mismo consejo que les dije. Si nos vamos a sentar en la misma mesa con el diablo, tengamos una cuchara bien larga. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado. ¿Ah? Es una cosa espectacular. No sé si muchos de ustedes son jóvenes, digamos, y lo están viviendo, todavía no han vivido, luego van a vivir esto. Y yo lo viví hace poco, digamos, porque también soy joven, obviamente. Pero, por ejemplo, cuando el banco te da tu primera tarjeta de crédito, es espectacular. ¿Sí? Es una fiesta, una maravilla. ¿Sí? Ahí uno es responsable, ¿se fijan? Uno es responsable. Por eso les digo, la Biblia no está diciendo que la responsabilidad es solo de ellos, ¿no es? Oye, pero sí le está diciendo en este momento a los ricos que ellos tenían un problema serio, porque ellos habían generado un sistema entero. ¿Se fijan? Para endeudar a propósito. El propósito era que se endeudaran a tal punto que los compadres tuvieran que venderse como esclavos. Entonces pues ellos tenían esclavos dentro de la casa gratis. Gente que les trabajaba la tierra. ¿Se fijan o no? Eran muy astutos estos tipos. Lo hacían a propósito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre que te dan la primera tarjeta y es maravilloso. Pero después va a ocurrir otra cosa peor que esa. Tú vas a aprender a manejar la tarjeta, vas a estar recién aprendiendo a hacer uso de ella con la debida mesura. Y el banco te ofrece 3 tarjetas más. Es interesante eso. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo una mentira? No. ¿Cierto? Y ahí viene el ofrecimiento. ¿Cierto? Oye, o sea, ni siquiera te lo preguntan, te la abren nomás. Te dicen, mira, aquí hay 2 tarjetas más para ustedes, están llegando por correo. ¿Sí? Entonces hay que hacer, aplicar tijera nomás, ¿ah? Para no sentirnos tentados, ¿sí? Pero esto es un tema, ¿sí? Hacían uso del sistema, era un sistema perfectamente legal, pero era antiético. Abusaban del poder. Dice el versículo 7 que su abuso contra el más pobre era muy claro. Dice que
pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que ellos se sienten poderosos sobre el más pobre. Y este es otro problema, y este sí es un problema serio. Un pecado serio. Algunos de ustedes, por la gracia del Señor, Dios lo va a permitir, probablemente lleguen a prosperar. Tal vez escogiste bien tu oficio, escogiste bien tu profesión sin saberlo. Dentro de los próximos años es el oficio, la profesión, el campo laboral que más crece. Imagínate que te pasa eso. Y de repente te vuelves alguien con muchos recursos. Nunca pienses que eso te hace mejor que el que tienes. Ese es un pecado grave. Ellos pensaban, yo tengo lucas, soy mejor que tú. Por algo tengo lucas. Soy más responsable, soy más serio con mis finanzas. Muchas veces eso no es verdad, pero bueno. Soy alguien más trabajador, más esforzado que tú. Y entonces le dan una connotación moral al hecho de ser alguien con más plata. Una de las cosas que más revolucionó la vida del Imperio Romano fue cuando las comunidades cristianas empezaron a llegar a las grandes ciudades del Imperio de Roma. ¿Y saben lo que pasaba en esas comunidades? Pasaba una cosa muy rara que el Imperio Romano no entendía. Se convertían en personas que eran esclavos, que apenas sabían leer y escribir. Pero estos tipos se dedicaban de tal manera al estudio de la palabra que terminaban siendo los líderes y pastores de la comunidad. Y en esa comunidad, sentados en la banca, escuchando al pastor que predicaba, estaban nobles y aristócratas, que se quedaban en silencio escuchando. Eso en un templo pagano nunca ocurría. En los templos paganos, los lugares de destaque o de destacamiento, o los lugares especiales, eran de los que tenían la capacidad de dar buenas ofrendas. Y obviamente eso facilitaba que los más ricos fueran los que se destacaran y fueran líderes en los templos paganos. ¿Se fijan el contraste o no? Las comunidades cristianas subvertieron el Imperio Romano. Porque mostraron que el rico y el pobre son iguales. Y que tanto al rico como al pobre Dios le dio dones. Y que el rico y el pobre por igual pueden servir al Señor cada uno con sus dones. Así que muchas veces en las iglesias cristianas tú vas a ver unas anomalías muy raras. Tú vas a ver un tipo que es gerente de una empresa en la puerta recibiendo a la gente y dándole la bienvenida. Y vaya a ver un compadre que tuvo su educación en el liceo AZ 1048-29 de Chuchunco City, ¿cierto? Que a lo mejor es un maestro de la albañilería, que no tiene la profesión y los posgrados del que está en la puerta, y ese es presbítero, o es líder, porque Dios le dio el don. Porque es así de simple, es de quien tiene el don, no de quien tiene plata. ¿Entienden o no? Las comunidades cristianas que genuinamente han vivido estos principios a lo largo de la historia han sido realmente transformadoras de su entorno. Porque aquí nosotros no nos manejamos, ni nos tenemos que manejar por quién da la mejor ofrenda o por quién da el mejor diezmo. Y si algún día a alguno de ustedes les toca que por tener una buena condición llega aquí y da un buen diezmo y empieza a exigir por causa de ese diezmo alto que da más derechos que los demás, entonces es mejor que se dé la vuelta y salga. Y si no quiere ser, le ayudamos con una patadita en el poto. Pero nosotros no queremos ese tipo de gente aquí, porque eso simplemente va contra el principio del cristianismo. Cuando usted, compadre, da su diezmo, usted está haciendo su obligación con Dios, ¿no? Si es más alto, es más chico que el del otro, eso no es problema tuyo. Entonces nosotros tenemos que entender de que el problema aquí es que abusaban de su cuerpo, que se sentían mejores. Y decían, yo soy superior, yo soy mejor. Por algo Dios me ha bendecido más. En ese tiempo ya existía la teología de la prosperidad. Dios me bendijo más, por eso que soy más rico. ¿Por qué? Porque yo soy más inteligente, soy más consagrado, soy más santo. ¿Ah? Entonces empezaban a pensar con esta lógica.
Pero lamentablemente, su abuso de poder llegaba a tal punto que tenían esclavas en sus casas. Ellos pensaban que las esclavas eran objetos, no personas. Así que padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Entonces su abuso de poder llegaba a tal punto hasta la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque el compadre que se siente con poder, que se siente especial y poderoso, mejor que otros, ese compadre empieza a aplicar esa lógica a todo. Incluso en su relación con las mujeres. Recuerdo un amigo mío, querido amigo, hijo de un empresario brasileño, que me contó, en una oportunidad, yo era muy joven, estaba estudiando en la universidad, economía y todo, y mi papá me invitó con un amigo, con un grupo de amigos de empresarios, a que fuéramos a, me parece que era Bangkok o Singapur, bueno, alguna cosa en Asia. Así que yo lo acompañé, porque iban a tener reuniones de negocio, iban a algunas ferias internacionales, etc. Y él me quería que yo lo acompañara para que aprendiera algunos de los tejemanejes de la empresa. Así que yo lo acompañé, me dijo este amigo. Su padre no cristiano, su familia no cristiana, y él mismo no era cristiano en ese tiempo. Entonces cuando él llegó allá, una de las primeras cosas que le impactó es ver cómo estos hombres, con los que habían viajado y todo eso, teniendo sus esposas en Brasil, ellos se metían en prostitución. Al tiro desde la primera noche. Pagando prostitutas carísimas, de lujo, como acompañantes para salir a comer, pero después obviamente se la llevaban a la pieza del hotel. Y este amigo mío hacía un análisis muy interesante. Él decía, es increíble cómo donde las personas sienten que tienen poder y dinero, piensan que otras personas son objetos que les pertenecen. No les cuesta nada funcionar con esa lógica. Y dice que quedó tan impactado con ese viaje que incluso tomó la decisión, obviamente triste para su papá, de que él no iba a ser su continuador en la empresa. ¿Sí? Así que, ¿a qué se dedica él hoy día? Una buena pregunta. Él es obrero de Labri, es obrero de un ministerio que se llama Labri en Brasil. Y es uno de los obreros. Así que cuando nosotros vemos esta situación, cuando nosotros vemos este hecho de cómo el poder hace que nosotros empezamos a entender. Yo les recomiendo a todos ustedes que vean un documental que se llama en inglés Inside Job, no sé si lo han visto, o Trabajo Interno, ¿sí? Trabajo Interno, Inside Job, es por ahí del 2009, y habla sobre la crisis económica del 2008. Y hace varios análisis. Un análisis que en un momento hace que entrevistan a un psicólogo que es especialista en terapia a altos ejecutivos de los bancos de Manhattan. Altos ejecutivos de JP Morgan, de digamos, Chase Manhattan Bank, que creo que ya no existe, pero no sé, todos esos bancos. Y el loco era el psicólogo que le hace terapia cuando les da del estrés y todo eso. Él es el que le hace la terapia supuestamente a estos compadres. Entonces lo entrevistaban y él decía, es increíble, pero es como un patrón general. Estos son compadres que no le temen al riesgo en ningún área de su vida. No les importa el país, no les importa mandar a la punta del cerro el país y toda la ciudad, mientras ellos puedan enriquecerse más. No les importa mandar a la punta del cerro a su familia, mientras ellos puedan enriquecerse más. Son compadres que hacen uso y abuso de cocaína, de prostitución. Y entonces venía la entrevista a una prostituta jefa de una empresa de prostitución, obviamente ilegal. Entonces lo entrevistaban y decían, no, aquí los compadres vienen con sus black cards, ¿cierto? Con las tarjetas negras de crédito de la empresa y pagan los servicios de nosotras y nos piden que le firmemos la boleta así como asesoría o cualquier cosa. Entonces, ni siquiera se gastan su plata, gastan la plata de la empresa, miserables, desgraciados. Entonces, uno ve esta situación y uno dice, es muy interesante notar cómo el ser humano puede con el poder aflorar todo lo de peor que tenemos. Hay que tener mucho cuidado con el tema del poder, lo hablamos al inicio. En el contexto humano, el poder va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Antes de llegar al poder hay que aprender a desarrollar el carácter. Antes. Porque una vez en el poder ya está. El que no tiene carácter llega al poder y
ya sea económico, político o el de cualquier tipo, y simplemente lo peor de su carácter va a aflorar. Es como estos hoyitos en las pantimedias de las mujeres, ¿se han fijado? Que son chiquititos, ¿no? Pero cuando se las pone como, ¿cierto? Como que se ve así el medio hoyo, el cráter, ¿cierto? Es así. Bajo presión, los hoyos de tu carácter se notan mucho más. Así que eso es lo que ocurría. ¿Qué más ocurría? Endeudaban a los más pobres llegando a quitarles el abrigo y la alegría, ¿sí? Entonces aquí habla de cómo ellos, por ejemplo, se quedaban con la ropa de ellos y iban al templo después y se arrodillaban en la ropa que no era de ellos. ¿Esto por qué? Porque existía un sistema en ese tiempo que era muy simple, que consistía en lo siguiente: cuando alguien te debía algo pequeño, tú le podías pedir la ropa en prenda, ¿sí? Entonces tú le decías, mira, dame el abrigo que estás usando en prenda, pero al final del día, cuando caía el sol, yo tenía que devolverte ese abrigo, ¿sí? Era una especie de prenda, pero más bien simbólica. ¿Qué es lo que hacía esta persona? Le quitaban la ropa y se la ponían. Y al otro día iban al culto con la ropa que no era de ellos, que era del otro. Entonces, por eso dice así, el versículo 8. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda. Está describiendo que ellos van y se arrodillan ahí, en el culto, pero con una ropa que injustamente tomaron de otro. ¿Se fijan? Y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Obviamente también las barricas de vino y el vino que era guardado en estas cosas más bien de cuero en ese tiempo en Israel, era también un bien muy preciado, porque a medida que envejecía iba a ser mejor ese vino, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que muchos de ellos hacían? También lo entregaban en prenda mientras reunían el dinero para pagar la deuda. Y entonces les devolvían ese vino. ¿Sí? Pero ellos no respetaban ese acuerdo. Les entregaban el vino, después llegaban y lo abrían y se lo tomaban. O sea, daban por hecho que no le iban a pagar la deuda. ¿Sí? Así que esta es la situación. Dios expone sus pecados. Pero más que eso, tenemos que preguntarnos cuáles eran las causas profundas. Y Dios expone las causas profundas de sus pecados. Y aquí hay básicamente dos causas profundas. Vean el 9 y el 10. Todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos, o sea, los que habitaban la tierra de Canaán, antes de que ellos se fueran a vivir ahí. Dice que Dios los destruyó, destruí su fruto arriba, sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro. La Biblia dice que los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida tenían miedo de hacer batalla, porque los tipos eran gigantes. Dicen, no, pero hay gigantes aquí. Y eso es lo que está diciendo, eran altos como el cedro y fuertes como la encina. 10. Yo mismo los hice subir desde Egipto. Guarden eso, Egipto. Es muy importante eso. Y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo aquí? Muchos dicen lo siguiente: si hablamos mucho de justicia social, vamos a empezar a caer en la lógica de salvación por obras. Y es porque efectivamente, en ciertos contextos de una teología poco alimentada por la Biblia, las personas empiezan a hablar de justicia social como un esfuerzo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios. Pero en realidad la lógica es al revés. El promover y buscar la justicia social es el resultado de saber y entender claramente que Dios ya me salvó por gracia. Que son bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quiénes son los pobres? Hay muchas palabras griegas para describir pobreza. La palabra que allí usa Jesús es una palabra específica que significa indigente, o sea, el que se levanta en la mañana y ni siquiera sabe si va a tener comida para ese día. La situación de pobreza más extrema está describiendo Jesús. Entonces, que ese pobre indigente es lo que nosotros éramos espiritualmente. Nada que ofrecerle a Dios. Pero el reino de los cielos es nuestro, porque por gracia nos es entregado. Entonces, si Dios, espiritualmente siendo yo pobre, me enriqueció con su gracia, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que yo voy a buscar promover la justicia social como consecuencia de que entiendo claramente la salvación por gracia. Entonces, al revés la lógica.
La lógica es la siguiente. Mientras más meditemos y más reflexionemos en el Evangelio, en la cruz, en la gracia de Dios, esta gracia obviamente se va a tornar el patrón por el cual nosotros queremos vivir nuestra vida. No hay corazón que, siendo realmente impactado por el mensaje de la gracia de Jesucristo, no quiera también vivir esta gracia con otros. Yo era pobre, espiritualmente pobre, y Dios me vio y me salvó. Me enriqueció con su gracia, me adoptó como hijo y me trajo para dentro de su palacio de rey y me hizo un hijo suyo. Me sentó a la mesa y armé el banquete con él. ¿Por qué razones yo era pobre? Mayormente por mi propia culpa. Ni siquiera fue por culpa de una estructura, de un sistema injusto. Fue por mi propia culpa. Pero aún así Dios tuvo compasión de mí. ¿Se fijan en eso, no? Fíjense en eso. Si yo empiezo a decir así, miren, yo voy a ayudar a los pobres, pero solo a los pobres que están en situación de pobreza, no por culpa de ellos. Yo no voy a seguir el patrón de Jesús. Porque el patrón de Jesús es que Él tuvo misericordia de ti y de mí, que éramos pobres por nuestra culpa. ¿O no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? ¿Se fijan o no? Estábamos en la indigencia espiritual por nuestra culpa. Pero eso no impidió que Jesús viniera a extendernos su mano y a sacarnos de él. Entonces, si nosotros vemos bien esto, vemos que Dios explora las causas profundas y la primera de ellas es esta. El pueblo dejó de valorar la gracia de Dios que los había salvado. Dios les dice, yo destruí a esos gigantes amorreos. Yo fui. ¿O ustedes creen que con dar 7 vueltas alrededor de una muralla y tocar una trompeta las murallas se caen? Eso no es una ley de la física. Dios le está diciendo, eso lo hice yo. Yo le entregué esta tierra. ¿Ustedes creen que todo ese montón de batallas donde los otros eran 10.000 y ustedes 300 y le ganaron fue por la fuerza de ustedes? ¿Se acuerdan de Gedeón? Si no se acuerdan de Gedeón, en medio de la noche viene y rompen unos jarros. Todos los soldados que tienen, que eran 300, y rompen unos jarros. ¡Psh! Y los enemigos, que eran 1000, salieron arrancando. Es genial eso. Entonces ellos pueden decir, nosotros conquistamos esta tierra por nuestra fuerza. Sale para el lado, no es así. Ellos no conquistaron la tierra por su fuerza. Dios se la entregó por gracia. Dios venció a sus enemigos por su gracia. Y la demostración de gracia más potente es la que aparece en el versículo 10 para mí. Egipto. El recuerdo de Egipto debía estar tan presente en la mente del pueblo que eso los debía llevar a vivir relaciones de justicia social unos con otros. Eso de hecho está en Deuteronomio. Cada vez que Dios viene y habla leyes sobre la justicia social en Deuteronomio, Dios les dice, porque ustedes eran esclavos en Egipto, acuérdense, y yo de allá los saqué con mi mano poderosa. Porque ustedes estaban bajo opresión en Egipto, ¿se acuerdan cómo era ser oprimido? Les golpeaban la espalda todos los días, los obligaban a trabajar, mataban a sus hijos. ¿Se acuerdan de la opresión que vivieron? Entonces no traten así a sus hermanos. ¿Tú recuerdas la opresión bajo la cual tú vivías en el pecado? ¿Te recuerdas la deuda impagable que tenías con Dios? ¿Te acuerdas que esa deuda la contrajiste por tu pura irresponsabilidad? ¿Y te acuerdas cómo Él te perdonó esa deuda? Y tú ahora me vas a decir que por ni un motivo le vas a perdonar la deuda al pobre o al necesitado que te está debiendo. Complejo, ¿no? ¿Saben cuándo dejamos de vivir vidas de justicia social unos con otros? Cuando nos olvidamos de la gracia. Cuando nos olvidamos del Evangelio. Cuando nos olvidamos que hemos sido salvados solo por gracia. Ese pueblo en Egipto era oprimido. Les recomendé la otra vez, se lo vuelvo a recomendar. Vean El Príncipe de Egipto. Véanlo con estos ojos, no como una película de monitos para niños. Véanlo con los ojos de una historia sobre cómo Dios liberta al oprimido. Cuando empezamos a ver con esos ojos, es imposible no llorar. Ahí sale Miriam, la hermana de Moisés, y empieza a cantar, ¿cierto? Milagros puede haber. Y yo viendo la película por 20ª vez.
Lloro en esa parte así, inevitablemente. Ahora me acuerdo de ganas de llorar. Heavy, heavy. Porque no puedo evitar pensar, eso fue lo que Dios hizo con mi vida. Dios me libertó de la opresión del pecado. Ahora, ¿cómo esto va a traer consecuencias en cómo yo vivo con los demás? Qué importante es esto. Pero también el pueblo no quiso ser instruido y guiado por los enviados de Dios. Aquí habla de los nazareos. ¿Qué son los nazareos? No son nazarenos. Nazarenos son los habitantes de Nazaret. No tiene nada que ver esto. Nazareo significa consagrado. Y era una ley específica del Antiguo Testamento que decía que aquellos que eran consagrados, que había un grupo de personas que debían ser consagrados a Dios. Y ellos no debían cortarse el cabello. Así que ya perdiste tu consagración, David. No debían cortarse el cabello, ni debían tomar vino. Ya nadie es consagrado. Ahí ya sonamos todo. Era una ley específica del Antiguo Testamento. Estas eran señales simplemente, eran formas externas de mostrar que ellos cumplían un voto con Dios. No era para todos los israelitas. Dios no prohibía el beber vino, no era eso. Lo que pasa es que a los nazareos específicamente se les consagraba con este fin. Un nazareo, por ejemplo, fue Sansón. La gente dice, él tenía la fuerza en su pelo. Entonces cuando le cortaron el pelo se le fue la fuerza. ¡No! ¡Mentira! Lea bien la Biblia. Sansón era nazareo y su voto incluía no cortar el cabello. Cuando le cortaron el cabello, él, ¿qué es lo que hizo? Violó su voto. ¿Se entiende o no? Y al abandonar su voto de consagración, la fuerza lo dejó. Así que aquí lo que ocurre es que el voto de los nazareos incluía el no beber vino. Y dice que ellos le hacían beber vino a los nazareos. ¿Sí? Mala onda, totalmente. Totalmente. ¿Cierto? No, el juguito de uva nomás. Ah, ya. Yo conozco un tipo que le dijeron eso, que era guaraná y era cerveza. Obviamente que era mucho más amarga, digamos, también tiene que ser harto gil. Y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Porque él dice, levanté profetas de entre sus hijos, nazareo de entre sus jóvenes. O sea, Dios le levantaba personas para que les comunicaran el mensaje de Dios. Dios le levantaba personas consagradas para que los guiaran como líderes. Pero el pueblo no los pescaba o los pervertía. Mandaron a los profetas a callarse. Y le dieron vino a los nazareos para que dejaran su consagración. De esta manera entonces el pueblo no quiso ser instruido, guiado por los enviados de Dios. No lo hicieron simplemente por diversión. Lo hicieron por una profunda motivación sucia, rebelde, pecaminosa en su corazón. No queremos enviados de Dios entre nosotros. Queremos que Dios se quede callado entre nosotros. Vamos a ir a una iglesia donde el predicador solo hable lo que nosotros le dejemos hablar. Donde no diga cosas que son incómodas. Donde no diga cosas que a nosotros nos van a caer mal. Y si empieza a decir algo que nos cae mal, lo sacamos. Lo mandamos a callarse. Gracias a Dios que esas cosas no ocurren hoy día, ¿no? Solo en ese tiempo. Finalmente, Dios los despierta para que reconozcan su fragilidad y dependencia. Leemos palabras de juicio, ¿no? El David Torres dice, y dijo acertadamente, cuando hablaba sobre Jeremías, Dios pronuncia palabras de juicio, Dios está indignado, Dios está enojado con su pueblo. Y así es. Pero ¿por qué Dios está enojado? Porque es su pueblo, porque es su hijo. Y Él no va a dejar sin disciplina a su hijo. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Es un poco, a nosotros nos parece un poco como muy antigua la comparación. ¿Cómo así una carreta cargada de trigo? ¿Sí? Bueno, piensen en una aplanadora moderna, ¿sí? Piensen en un camión tolva de Chuquicamata. En ese tiempo, si hubieran existido, ese habría sido el ejemplo de Amós. Amós usó este ejemplo porque era lo más grande que había y lo más pesado. Una carreta cargada de trigo, o sea, algo muy pesado que pasa por encima y aplasta lo que está y deja la marca. Está diciendo que así ellos serán aplastados. Y dice, no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza.
ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. Ellos decían así, pero nosotros somos ágiles. Si nos vienen a atacar, arrancamos. Si quieren atacar, nosotros atacamos más antes, ¿cierto? Atacamos más rápido. Somos fuertes. Si vienen contra nosotros, vamos a resistir, porque somos fuertes. Somos valientes, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos creían de sí mismos. Pobres ilusos. Pobres ilusos. Eran como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Se creían ricos, pero en realidad eran pobres, miserables y desnudos. Te crees rico y dices, me he enriquecido, pero no sabes que en realidad eres un pobre, un miserable y un desnudo. Eso es lo que Dios quiere revelar y mostrar. Por lo tanto, nosotros decimos, oye, pero aquí parece que Dios está enojado y que los va a destruir y que su juicio cae sobre ellos. Sí, hay juicio, hay castigo, es verdad, pero es para santificar y purificar a su pueblo. Dios nos despierta a través de la disciplina. ¿Cuál es el propósito entonces de la disciplina de Dios? Despertar. ¡Ey! ¡Despierta! No seas iluso. Tu cuenta bancaria no es fuente de seguridad. Despierta. No seas iluso. Tú crees que tu trabajo es estable. No lo es. Despierta. No seas iluso. En un día los mercados se desploman y tu dinero que guardaste en el banco ya no va a estar ahí. No pongas tu corazón y tu confianza en esas cosas. No pongas tu corazón y tu confianza en la estabilidad laboral, en la estabilidad financiera. No lo pongas. Porque nada de eso te va a proveer seguridad. Y Dios quiere que despertemos y por eso Él ejerce disciplina sobre su pueblo. ¿Se entiende la idea o no? Cuando el Agustín por primera vez me dijo así, papá, yo quiero comer ají. Entonces yo pensé, y en mi falta de inteligencia solamente se me ocurrieron dos opciones, disculpen. Lo probó, hasta el día de hoy no quiere saber del ají. Por mientras, ¿cierto? Después ya con unos arrollados y unos pipeños va a ser que pero bien, es que la sangre tira, ¿no? Ni su valentía, ni sus bienes, ni su fuerza los puede librar de la disciplina de Dios. Primera cosa que tienen que tener claro. Pero no solo eso, la disciplina de Dios viene por los medios más inesperados. Esto es terrible. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te quita tu estabilidad laboral. Echa abajo tu cuenta bancaria. Te humilla para que recuerdes que eres un débil y necesitado que depende de Él. Y entonces le damos la razón a Leonard Cohen, un poeta y compositor canadiense. La disciplina de Dios, pastor. La disciplina de Dios es el remedio para sanarnos de nosotros mismos. ¿Tú sabes qué es lo que Dios hace con el réprobo? Con aquel que no se arrepiente, con aquel que va caminando hacia el infierno. ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Lo deja seguir su camino. Esa es la peor demostración de juicio. Entregarlo. Sigue nomás. A sus hijos, ¿qué es lo que Dios hace? Los corrige. Porque son sus hijos. Entonces, cuando vemos la disciplina de Dios a la luz de la cruz, entendemos lo que dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, todas las cosas ayudan a nuestro bien. ¿Se entiende, no? Sí, Dios usa a los asirios y disciplina al pueblo de Israel duramente. Pero a los asirios, Dios los elimina por completo de la faz de la tierra. Al pueblo de Israel lo purifica. ¿Se fijan la diferencia? La disciplina de Dios, gracias a la cruz, es bendición para nuestra vida.
es esa fractura que Dios produce en nuestras vidas cómodas y lindas. Esa fractura que Dios produce para que entre la luz, para que encontremos redención, para que encontremos salvación. Es el remedio. Es el santo remedio que nos libera de nuestro peor cáncer, nosotros mismos. Los invito a ver.